No eres débil. Esa tal vez sea la primera cosa que necesites oír hoy. Porque después de tantos intentos, de tantas recaídas, de tantas veces en las que te sentiste derrotado por no conseguir cumplir una promesa hecha a ti mismo, es común creer que el problema está en tu carácter, en tu fuerza de voluntad, en tu moral. Pero la verdad es otra. Lo que te atrapa es un mecanismo de tu cerebro. Un mecanismo invisible, químico, que trabaja en silencio cada vez que haces clic en un vídeo, cada vez que te entregas a algunos minutos de placer barato. Esa es la parte que casi nadie te cuenta. Y es por eso que tantos hombres pasan años hundiéndose sin entender lo que acontece dentro de ellos. Ellos piensan que están equivocados, que nacieron con alguna flaqueza especial, que nunca tendrán disciplina suficiente. Pero la neurociencia prueba que no es eso. La adicción no es una falla moral, no es señal de que eres menos hombre. La adicción es un secuestro del cerebro. Y cuando entiendes la mecánica de ese secuestro, recuperas poder. Hoy, en el día 10 de nuestra jornada, vas a ver cómo el cerebro fue diseñado para recompensarte, cómo la dopamina funciona, cómo la pornografía manipula ese sistema y transforma algo natural en compulsión. Vas a percibir que la lucha que tú trabas no es contra un placer prohibido, sino contra un mecanismo biológico que fue hackeado. Y eso cambia todo, porque en vez de culparte, pasas a armarte con conocimiento. Yo quiero que pienses en una cosa. ¿Cuántas veces ya te preguntaste por qué el deseo parece incontrolable, casi como si no fueras tú tomando la decisión? La respuesta está en los circuitos de recompensa del cerebro. Ellos fueron proyectados para garantizar tu supervivencia, para empujarte en dirección a comida, sexo, realización. Pero cuando tú entregas esos circuitos para estímulos artificiales, como la pornografía, ellos se distorsionan. Lo que era motor de vida se vuelve esposas. Y aquí entra el punto más importante. No estás condenado. Esos mismos circuitos que fueron secuestrados pueden ser reprogramados. El mismo cerebro que te arrastra para abajo puede ser entrenado para empujarte para arriba. La ciencia no apenas explica cómo la adicción funciona. Ella muestra cómo la liberación es posible. Por eso ya quiero dejar una invitación. Inscríbete en el canal ahora mismo. Porque esa serie no es solo sobre información, es sobre transformación. Cada capítulo es un arma nueva, y tú no puedes entrar en esa guerra desarmado. Y aprovecha. Comenta ahí en qué día estás de la jornada. Puede ser el día 1, el día 10 o el día 50. Lo importante es no luchar solo, porque la adicción adora silencio y aislamiento. Hoy, la pregunta que va a guiar todo es simple. ¿Quién controla tu mente? ¿Tú o los impulsos que secuestraron tu cerebro? ¿Qué es dependencia en el cerebro? Vamos directo al punto. Adicción no comienza en la moral, comienza en la química. En el cerebro existe un sistema llamado circuito de recompensa. Él es básicamente el motor que nos mueve, lo que nos hace levantar de la cama, buscar comida cuando tenemos hambre, procurar compañía cuando estamos solos o trabajar duro para conquistar algo. Ese circuito funciona gracias a una sustancia llamada dopamina. La dopamina no es felicidad, como mucha gente repite. Ella es expectativa, motivación. Es aquella chispa que dice, ve tras de eso, porque va a valer la pena. Paga toda vez que tú haces algo que garantiza la supervivencia o aumenta tus chances de reproducción, el cerebro suelta una dosis de dopamina como recompensa. Comer cuando estás con hambre, correr y sentir el cuerpo activo, abrazar a alguien que tú amas, todo eso acciona ese sistema. Ahora, aquí está el problema. La pornografía aprendió a secuestrar ese mecanismo. Diferente de la vida real, que tiene límites naturales, la pornografía ofrece novedad infinita. Siempre hay otro vídeo, otra categoría, otra escena. Para el cerebro, cada novedad es tratada como una recompensa gigantesca. Es como si tú hubieras descubierto de repente una fuente inagotable de comida para el sistema de dopamina. ¿Y adivina? Él no sabe decir basta. Es así que nace la dependencia. Al comienzo parece apenas diversión. Tú asistes a un vídeo y sientes placer. Pero poco a poco,
El cerebro comienza a aprender que ese estímulo artificial es mucho más rápido e intenso que cualquier placer natural. Y ahí, él comienza a priorizar la pornografía. Él crea conexiones neurales más fuertes a cada repetición, como si estuviera grabando en tu mente. Ese es el camino más rápido para la recompensa. Ve por aquí. Ese es el punto central que la neurociencia trae. No es cuestión de falta de fuerza de voluntad. Cuando tú sientes el impulso, es porque tu cerebro ya pavimentó la carretera. Él ya creó rutas automáticas que ligan deseo, clic, placer, alivio. Cuanto más tú repites, más esa carretera se vuelve una autopista larga y fácil de recorrer. Mientras tanto, los caminos naturales, socializar, entrenar, leer, crear, se quedan estrechos, casi apagados. Y aquí está la verdad dura. Cuanto más tú te entregas, más difícil se queda resistir. No porque tú eres flaco, sino porque tu cerebro fue condicionado. La dependencia es química antes de ser moral, pero eso también trae esperanza. Porque si el cerebro es plástico, o sea, si él puede cambiar, entonces esa autopista también puede ser apagada. Tú puedes reabrir los caminos antiguos, fortalecer la carretera del autocontrol, reconstruir tu sistema de recompensas. Solo que, para eso, necesitas parar de culparte y comenzar a actuar como alguien que entiende el enemigo. Ese es el primer paso de la liberación. Divisar la adicción no como pecado aislado, sino como un patrón neural que puede ser quebrado. El ciclo de la pornografía. Ahora que tú entendiste lo que es dependencia en el cerebro, vamos a hablar del ciclo específico de la pornografía, porque esa adicción tiene una dinámica propia, diferente de otros. Funciona así: cada clic genera una descarga de dopamina. Parece poco, pero es poderoso, porque la dopamina no es liberada solo en el placer, sino también en la expectativa del placer. O sea, cuando tú estás procurando vídeos, navegando de pestaña en pestaña, rodando páginas, tu cerebro ya está en fiesta. Él ya está recibiendo dopamina solo por la búsqueda, no apenas por el clímax. Eso crea un ciclo casi infinito: buscar, encontrar, asistir, buscar de nuevo. Y como la Internet nunca acaba, ese ciclo puede durar horas. Es aquí que está la grande diferencia en relación al sexo real. En el mundo físico existe límite. Tú te cansas, el cuerpo satura, hay un fin natural. En la pornografía, no. Siempre hay más una pestaña, más una escena, más una categoría. Eso significa que el cerebro nunca entra en saciedad plena. Él se queda preso en un loop eterno. Ahora, compara eso con drogas, juegos de azar y azúcar refinado. Todas esas adicciones funcionan de la misma forma. Ellas entregan al cerebro recompensas rápidas, intensas y fáciles, sin esfuerzo real. Tú no necesitas correr kilómetros, no necesitas conquistar nada, no necesitas enfrentar riesgos. Basta un clic. La recompensa viene instantáneamente. Solo que ella no nutre, no construye, no genera progreso. Es solo un pico, seguido de caída. Y esa caída es justamente lo que empuja para la próxima búsqueda. Tú te sientes vacío, cansado, a veces hasta avergonzado. Pero la mente ya aprendió que existe un camino rápido para aliviar ese malestar: volver para la pornografía. Y así, el ciclo se cierra. Placer, caída, vacío, nuevo clic, nuevo placer. Una rueda que nunca para de girar. Ese ciclo es viciante porque no es apenas placer. Es expectativa, es búsqueda, es ilusión de control. Es el cerebro creyendo que va a encontrar la escena perfecta, el vídeo cierto, y esa búsqueda nunca termina. Es como un cazador en una floresta donde siempre hay pisadas, pero nunca hay caza. Él continúa corriendo, siempre creyendo que está a punto de encontrar. Y aquí está el punto más cruel: ese ciclo no se satisface. Él solo aumenta, porque con el tiempo el cerebro se acostumbra con los estímulos básicos. La misma escena ya no genera impacto, la misma categoría ya no excita. Entonces tú comienzas a buscar lo más extremo.
lo más diferente, lo más prohibido. Y cada vez que haces eso, cava más hondo el agujero de la dependencia. Ese es el ciclo de la pornografía. Y entender ese ciclo es fundamental. Porque cuando tú te coges en el medio de él, no puedes creer que es falta de carácter. Es apenas un circuito siendo disparado. Tu lucha es justamente reprogramar ese circuito, interrumpir ese ciclo. Cada vez que tú resistes, tú colocas una piedra en el engranaje. Puede parecer poco, pero cada piedra estorba el mecanismo. Y con el tiempo, la máquina quiebra. La trampa de la tolerancia. Existe una palabra que tumba hombres en silencio. Tolerancia. No la tolerancia social, sino la neuroquímica. Cuando tú bombardeas el cerebro con estímulos fuertes y repetidos, él ajusta los mostradores. Lo que ayer daba pico, hoy ya parece tibio. Para sentir lo mismo, él comienza a exigir más tiempo, más pestañas, más extremos. Es la misma lógica del alcohol para el iniciante, que con el tiempo necesita de 3-4 dosis para alcanzar el efecto de la primera. Con pornografía acontece igual, solo que sin olor, sin resaca visible y con una farmacia infinita de novedad a 2 clics. Al inicio cualquier vídeo funciona. La novedad por sí sola dispara dopamina. Después de semanas o años, ese disparo disminuye. Aquel contenido normal ya no mueve contigo. Entra la escalera de la escalada. Categorías diferentes, fantasías más intensas, ritmos más rápidos, vídeos múltiples reproducidos simultáneamente, búsqueda compulsiva por el clip perfecto. Tú no estás escogiendo mejor. Estás solo intentando vencer la tolerancia. Y el tope de esa escalera no existe. La saciedad no viene. Lo que viene es más desensibilización. Ese proceso secuestra tus sensores de placer. El cerebro pasa a calibrar la regla por lo artificial. El almuerzo con amigos pierde gracia. La lectura se queda aburrida. El entreno rinde menos. Conversaciones reales parecen lentas demasiado. No es porque la vida se quedó peor, es porque la regla se quedó viciada. Tú comparaste agua con destilado, y cuando el agua de la vida real no da onda, tú concluyes que estás sin energía, sin motivación, sin voluntad. En verdad, estás dopado de tolerancia. Otro efecto corrosivo, la pérdida de control de estímulo. En ambientes normales, la propia realidad crea límites, cansancio, tiempo, contexto social. En la pornografía no hay límite. Siempre existe más un vídeo, más un ángulo, más una pestaña. Esa oferta infinita enseña el cerebro a buscar novedad por novedad, un comportamiento llamado novelty seeking, búsqueda de novedad. Con el tiempo, la búsqueda se vuelve la adicción. Tú sientes más excitación en el cazar que en el encontrar. Y cuando finalmente encuentras, dura segundos. De nuevo, tolerancia. ¿Por qué eso importa para tu libertad? Porque tolerancia no es apenas gusto personal, es remodelación neural. Receptores disminuyen sensibilidad, caminos que ligan expectativa, búsqueda, descarga, se tornan la vía preferencial. El botón que debería ser accionado por esfuerzo real ahora dispara con clics. Y cada día así refuerza la mentira. Solo más un poco. El antídoto comienza en la consciencia. Saber que el hambre por algo nuevo es biología, no necesidad. Que ese vacío confuso es señal de desensibilización, no de falta de valor personal. Cuando tú entiendes la mecánica, paras de pelear con el espejo y comienzas a reeducar el cerebro. Tolerancia se construye poco a poco, y es poco a poco que se deshace. Hoy, tú ya puedes comenzar a desmontar la escalera que te llevó hasta aquí. ¿Cómo eso se manifiesta en la práctica? Observa tus últimos meses. ¿Aumentó el tiempo de sesión? ¿Pasó a saltar partes del vídeo porque nada sujetaba tu atención? ¿Precisó de estímulos más agresivos, guiones más absurdos, velocidad de reproducción más alta? Son señales clásicas de tolerancia. No es preferencia refinada, es desensibilización en curso. Cuando los sensores se quedan entorpecidos, tú necesitas gritar más alto para sentir algo. Y gritar más alto tiene costo. Hay quien diga, pero yo paro cuando quiera.
Si fuera verdad, tú ya habrías parado en las primeras tentativas. Lo que te mantiene no es una perversión secreta, es la combinación tóxica de tolerancia, plus novedad infinita, plusas, acceso sin fricción. Cortar cualquier uno de esos elementos ya cambia el juego. Cortar los tres cambia la vida. Por eso, el primer compromiso es humildad. Reconocer que la fisiología está involucrada. Humildad no te disminuye, te arma. Tú paras de luchar en la oscuridad y comienzas a usar estrategia. Y estrategia, aquí, es reducir exposición, aumentar consciencia y aceptar que el placer natural va a parecer flaco al comienzo. Es normal. El agua solo vuelve a tener gusto cuando tú sueltas el destilado por tiempo suficiente. El refuerzo del hábito. Si la tolerancia es la química de la adicción, el refuerzo del hábito es la ingeniería de la prisión. El cerebro es una máquina de automatizar rutas. Todo lo que se repite se vuelve senda. Él no pregunta si la senda es buena, pregunta si ella es frecuente. Si fuera, él asfalta. Mira el mapa. Gatillo, rutina, recompensa, arrepentimiento. Gatillo puede ser tedio, estrés, soledad, hora del baño, quedarse solo en casa, celular en la cama, notificación sugestiva. La rutina tú conoces. Abrir el navegador solo para ver, pesquisar, clicar, alternar. La recompensa es la descarga rápida. Algunos minutos de anestesia, alivio de la tensión, dopamina en alta. Luego después, arrepentimiento y promesa vacía. Nunca más. En la práctica, el cerebro solo registró que aquella secuencia resolvió la incomodidad del gatillo. Él no registra la culpa, registra el alivio, y toda vez que la misma incomodidad aparece, él ofrece la misma solución. Es por eso que tú sientes que, cuando ve, ya fue. No es magia negra, es automatismo. La carretera está asfaltada. Un gesto minúsculo, desbloquear la tela, dispara toda la secuencia. Y cuanto más automatizado, menor la chance de la razón intervenir. Tú no decides, tú deslizas. La buena noticia es que hábito es simétrico. Da para desasfaltar una carretera y construir otra. Dos llaves mandan en el proceso: sustitución y fricción. Sustitución es trocar la rutina de recompensa por otra que también reduzca la incomodidad del gatillo sin generar culpa. Movimiento físico rápido, agua fría en el rostro, salir del cómodo, mandar un audio para alguien, abrir un libro ya marcado, respirar profundo por 2 minutos. Fricción es dificultar el camino asfaltado, celular fuera del cuarto, bloqueadores que exigen contraseña larga, sin atajos visuales en la tela inicial, sin solo 5 minutitos acostado. Cada segundo extra quiebra el piloto automático y devuelve tiempo para la razón aparecer. Escribir tu propio mapa ayuda. ¿Cuáles son tus 3 gatillos más comunes? ¿Cuál rutina tu cuerpo dispara? ¿Cuál recompensa él busca? ¿Qué sustituciones funcionan para ti? Al mapear, tú sacas el hábito del subterráneo y colocas luz. Sin luz, es fantasma. Con luz, es ingeniería. Tú desmontas pieza por pieza. Y recuerde, ningún hábito se deshace con discurso. Él cede en la práctica, con repetición. Cada vez que tú interrumpes la secuencia en el gatillo, tú enflaqueces la carretera vieja. Cada vez que tú ejecutas la sustitución hasta la voluntad caer, tú cementas la carretera nueva. Un día, la mano que antes buscaba el celular va a buscar agua. La mente que corría para la pestaña va a correr para afuera. No es suerte, es reingeniería de tu día. Un detalle decisivo: tú no quiebras hábito, tú lo sustituyes. El cerebro odia vacío. Si tú solo remueves la rutina antigua, el gatillo continuará batiendo a la puerta y el cuerpo va a abrir para cualquier vieja salida. Quien vence, prepara salidas de emergencia con antecedencia. Vaso de agua helada ya a la vista, tenis en la puerta para una vuelta rápida, libro abierto en la página cierta, bloque de notas con 3 líneas de lo que hacer. Cuando el impulso viniere, tú no negocias, tú ejecutas el plan. ¿Y si fallar un día? No transforme error en identidad. Analice el gatillo, ajuste la fricción
Refine la sustitución. Hábito no es moral, es mecánico. Pequeñas mejoras acumuladas se vuelven cambio grande. Olvide el perfeccionismo que paraliza y abrace la consistencia que transforma. Consecuencias cognitivas. La adicción no roba solo tiempo, ella roba procesador. Quien vive preso en ese ciclo siente en la piel las consecuencias cognitivas y después cree que no nació enfocado. No es identidad, es efecto. Primero, foco fragmentado. El cerebro condicionado a picos rápidos de dopamina pierde tolerancia a tareas largas y sin novedad. Estudiar 40 minutos parece tortura. Leer 3 páginas se vuelve maratón. Trabajar en algo complejo sin chequear el celular a cada 5 minutos parece imposible. No es flaqueza moral, es un hardware entrenado en recompensas instantáneas. Él se queda zapeando internamente, buscando la próxima microdescarga. La ventana del trabajo está abierta, pero la cabeza está en 1000 pestañas. Segundo, memoria comprometida. Estímulo demasiado, consolidación de menos. La avalancha de escenas, clips, sonidos y cambios de ritmo entrena el cerebro para superficialidad. Tú hasta consumes información el día todo, pero poca cosa asienta. De ahí la sensación de mente turbia. Olvida recados, pierde objetos, no recuerda de lo que estudió ayer. Es el hiperestímulo cobrando peaje en tu capacidad de guardar lo que importa. Tercero, toma de decisión perezosa. Cuando la rutina dominante es buscar alivio rápido, el sistema de costo-beneficio se distorsiona. Tareas con atraso de recompensa, proyectos, entreno, estudios, parecen caras demasiado. Tareas con recompensa inmediata, rodar feed, abrir pestaña, parecen siempre baratas. Resultado, procrastinación crónica, pilas de pendientes, autoimagen de yo no doy cuenta. Cuarto, tolerancia al desconforto se desploma. Como tú anestesias toda tensión con estímulo, pequeñas frustraciones se quedan gigantes. Cualquier tedio acciona la búsqueda por fuga. Eso corroe resiliencia emocional y te torna más reactivo, irritadizo, impaciente, disperso. ¿La parte buena? Nada de eso es tatuaje. Son efectos funcionales, no sentencias. Cuando tú cortas el estímulo y construyes rutinas que exigen atención sustentada, lectura diaria, entreno, trabajo profundo en bloques, el foco vuelve a crecer. Cuando reduces la polución de pestañas y notificaciones, la memoria respira. Cuando practicas decisiones pequeñas y consistentes, ahora yo comienzo por 5 minutos, la inercia cede. Cuando aprendes a quedarte con el desconforto sin huir, la tolerancia emocional vuelve. Neuroplasticidad no es palabra bonita, es el mecanismo que te devuelve las llaves. Hoy, al escoger menos tela y más presencia, tú ya estás programando el retorno de tu foco y de tu respeto por sí mismo. ¿Quieres ejemplos del retorno? Después de 2 semanas con menos tela y más lectura, tú percibes que consigues mantener la atención por más tiempo. Después de 1 mes entrenando respiración y foco en tareas cortas, levantar para estudiar no parece más un castigo. Con 60-90 días, muchos relatan memoria más nítida, decisiones más firmes y menos reactividad. No es milagro, es biología respondiendo a tu rutina. Y tiene un bono silencioso, autoestima cognitiva. Cuando tú cumples bloques de trabajo profundo, cuando estudias sin huir, cuando concluyes lo que comenzó, nace una confianza diferente. Tú paras de divisarte como el tipo que siempre enrolla y pasas a verte como alguien confiable. Ese nuevo espejo es tal vez la mayor liberación de todas. Consecuencias emocionales. Las marcas de la adicción no aparecen solo en el historial del navegador. Aparecen en el humor, en la forma en que te ves a ti mismo, en la manera en que te relacionas con el mundo. La ciencia muestra que cuando el sistema de recompensa se desregula, emociones que deberían subir y bajar como olas se transforman en marea inestable. Te despiertas más ansioso, te impacientas con cosas pequeñas, pierdes la paciencia con quien amas y, en el fondo, aparece un coro bajo repitiendo: no vales nada, no lo consigues,
vas a fracasar de nuevo. Esto no es destino, no es maldición. Es un cerebro con sensores adictos a picos rápidos e incapaz, por ahora, de saborear lo simple. La ansiedad es el primer síntoma que mucha gente relata. No es solo nerviosismo, es una inquietud esparcida por el cuerpo, un zumbido mental que no se apaga. Cuando la mente se acostumbra a silenciar el malestar con un pico de dopamina, cualquier tensión se vuelve amenaza. Sin la fuga rápida, el sistema nervioso se queda hiperalerta, y ahí asocias todo a peligro: mensaje no respondido, tarea atrasada, silencio en la habitación. No estás loco, estás con un sistema de alarma descalibrado. Después viene la culpa. La culpa sola es información. Hice algo que no combina con quien quiero ser, pero en la adicción, ella se vuelve identidad. Yo soy el error. La neurociencia explica: después de la descarga artificial, hay caída de dopamina y reducción del tono de motivación. Lo interpretas como debilidad moral, pero el cerebro solo está registrando contraste. Resultado: tristeza, apatía, vergüenza. La vergüenza, a su vez, aísla, y el aislamiento alimenta el ciclo. Prisión perfecta. También está la oscilación del humor. Días en que estás alto y eufórico sin motivo, seguidos de días en que todo parece gris. Ese sube y baja no es destino, es el péndulo de un sistema que aún no se ha estabilizado. Suma a eso la comparación irreal que la pornografía planta: cuerpos perfectos, reacciones performáticas, guión imposible. Tu cerebro aprende a comparar la vida real con una película editada. Se pierde la capacidad de encantarse con lo normal. Otro efecto emocional: entumecimiento. ¿Ya notaste cuando una música que antes te erizaba ahora no causa nada? ¿O cuando una conversación buena parece no pegar? No es que te hayas vuelto frío, estás desensibilizado. Receptores que viven en carnaval dejan de celebrar lo simple. El resultado es un "me da igual" que chupa el color de lo cotidiano. Es común confundir esto con depresión. A veces lo es, a veces no. Muchas veces es solo un cerebro exhausto de exageración. Y está la autoestima. La autoestima no nace de la nada, nace de cumplir promesas a sí mismo. Cuando dices "hoy cierro" y abres la pestaña, la mente registra "no se puede confiar en mí". Eso corroe la autopercepción. Con el tiempo, empiezas a querer menos, aceptar menos, negociar tus estándares. ¿Para qué intentar? Siempre lo estropeo todo. Esos pensamientos no son profecía, son hábito emocional, y el hábito se reeduca. ¿Cuál es la salida? Primero, nombrar lo que sientes. Sacar del terreno del yo soy y colocar en el yo estoy. Yo estoy ansioso. Yo estoy avergonzado. Yo estoy desensibilizado. El verbo importa. Después, recordar que la emoción es dato, no dictador. Puedes moverte incluso con miedo. Puedes acogerse incluso con culpa. Puedes conectarte incluso en el entumecimiento. Por último, dar al cuerpo lo que necesita para estabilizar: sueño, sol, movimiento, vínculo, propósito. Las emociones no se arreglan solo con frases, se regulan con rutinas, y toda rutina que te empuja hacia el mundo real debilita la prisión emocional de la adicción. Cuando el placer se vuelve prisión, al principio parecía solo placer, algunos minutos de escape, un alivio rápido, un "todo bien, mañana lo compenso". La neurociencia llama a esto refuerzo: estímulo, recompensa, repetición. Lo que era elección va volviéndose sendero. A cada clic grabas el mensaje: cuando me siento mal, esto me hace sentir bien. Y a partir de ahí, el cerebro empieza a ofrecer la misma solución para cualquier malestar: tedio, ansiedad, soledad, frustración. El placer no es el problema. El problema es cuando se vuelve única salida. El sistema de recompensa funciona por contraste. Cuanto mayor es el pico, más el resto del día parece sin gracia. La pornografía entrega picos fáciles y repetibles. La vida real entrega oscilaciones suaves y contextos complejos. ¿Resultado?
Lo simple pierde el sabor. Lo que antes daba alegría, conversación buena, entrenamiento, trabajo terminado, puesta de sol, se vuelve ok. Pasas a sentir que necesitas estímulo fuerte para vivir. En la práctica, eso es prisión. ¿Prisión por qué? Porque tu libertad disminuye. Quieres estudiar, pero tu cuerpo pide una pausa. Quieres dormir temprano, pero solo un vídeo más. Quieres encontrar gente, pero es mejor quedarse aquí. La rutina gira alrededor del próximo pico, y toda prisión tiene guardias. Aquí los guardias son las excusas. Me lo merezco. Está difícil. Solo hoy. Después mejoro. No son argumentos. Son guiones que la mente repite para no perder la dosis. Con el tiempo, empiezas a notar síntomas de abstinencia. No es solo deseo sexual. Es fisura por alterar el estado emocional. Irritación sin motivo, impaciencia, falta de foco, sensación constante de vacío. Y, cuando cedes, viene la secuencia: pico, alivio, caída, culpa. En el laboratorio esto se mide en curvas. En la vida esto se siente como cansancio de existir. La prisión también redefine lo que crees que es normal. Vídeos cada vez más extremos, velocidad mayor, múltiples pestañas. La tolerancia sube y con ella el riesgo de atravesar límites que jurabas nunca sobrepasar. Cuando te das cuenta, tu brújula moral ha sido externalizada a un algoritmo. El placer, que debería servir a la vida, pasó a comandar la vida. ¿Cómo romper esto? Primero, viendo. Nombra el mecanismo. Placer fácil, refuerzo, escalada, caída. Segundo, interrumpiendo el ciclo al principio. El primer clic es la puerta de la celda. Tercero, recolocando el placer en el lugar de siervo. Recompensas naturales, contacto humano, trabajo que da orgullo, descanso de verdad. Cuando el placer vuelve a ser consecuencia del vivir, no sustituto, las rejas empiezan a debilitarse. Existe un test simple para saber si el placer se ha vuelto prisión. Pregúntate a ti mismo quién decide. Si a la hora en que eliges qué hacer, la primera referencia es cómo me alivio ahora, la jerarquía está invertida. Libertad es poder aplazar, elegir, direccionar. Prisión es obedecer sin pensar. Y cuando obedecer se vuelve patrón, empiezas a negociar pedazos de tu vida. Minutos se vuelven horas, horas se vuelven días, metas se vuelven promesas vacías. No es drama, es contabilidad. Y la cuenta no cierra. Añade una pregunta final a tu rutina. ¿Esto me fortalece o me debilita? Si la respuesta honesta es me debilita, ya tienes la llave para girar en la puerta. La buena noticia, neuroplasticidad. La buena noticia es que tu cerebro no está roto, está adaptado al ambiente equivocado. Y aquello que se adapta puede readaptarse. Esto tiene nombre, neuroplasticidad. En lenguaje simple, el cerebro cambia con aquello que repites. Caminos que reciben tráfico se vuelven avenidas. Caminos abandonados se vuelven senderos cubiertos de maleza. Si por años reforzaste la ruta del placer inmediato, es natural que ella esté asfaltada. Pero puedes construir otra carretera. ¿Cómo ocurre esta reconstrucción? Primero, por la interrupción del estímulo. Sin nuevos picos, los receptores dejan de ser bombardeados y empiezan a recuperar sensibilidad. Esto no ocurre de un día para otro. En los primeros días está el famoso crash, apatía, falta de energía, humor irregular. Es el cuerpo recalibrando. Después, surgen ventanas de claridad, momentos de foco, destellos de motivación, voluntad de hacer cosas simples. Esas ventanas son la señal de que la nueva carretera está siendo pavimentada. Segundo, por la sustitución. Cortar el estímulo es la mitad del trabajo. La otra mitad es ocupar el sistema con recompensas naturales, movimiento físico regular, sueño consistente, luz de la mañana, alimentación decente, vínculos reales, trabajo con comienzo, medio y fin. Cada uno de esos elementos libera neurotransmisores de forma rítmica y segura, enseñando al cerebro que es posible sentirse bien sin fuegos artificiales. Poco a poco, tu motivación deja de depender de picos
y pasa a organizarse en ciclos. Tercero, por la atención. Cuando observas un impulso sin obedecer, activas circuitos de control que, con la práctica, se fortalecen. Es como entrenar un músculo discreto. Al principio parece inútil. Después te das cuenta de que consigues elegir incluso bajo presión. La ciencia llama a esto aumento del control inhibitorio y de la conciencia interoceptiva. En la práctica, es la experiencia de sentir la ola subir y no ahogarse. Cuarto, por el significado. El cerebro no es solo química, es también sentido. Cuando conectas la abstinencia a un porqué mayor, salud, familia, fe, proyecto de vida, la disciplina deja de ser castigo y se vuelve misión. La motivación sustentada nace del propósito. Sin propósito, cualquier malestar se vuelve motivo para desistir. Con propósito, el malestar se vuelve escalón. ¿Cuánto tiempo lleva? No existe cronómetro. Para algunos, semanas. Para otros, meses. Lo que importa no es contar días como trofeos, sino vivir días que construyen el nuevo patrón. Las recaídas pueden ocurrir y no apagan lo que fue reeducado. Ellas solo recuerdan que la carretera antigua continúa allí. No necesitas odiarte a ti mismo por tropezar. Necesitas retornar a la ruta. Presta atención a las señales de que la plasticidad está en curso, sueño empezando a regularse, risa más fácil, voluntad de moverse, curiosidad volviendo, foco que dura más de 5 minutos, conversación que rinde. Esas señales son pequeñas, pero acumulativas. Es así. Hoy aguantas 10 minutos más, mañana 20, después una noche entera. De repente, te das cuenta de que ya no necesitas vigilar cada paso. El nuevo camino se ha vuelto hábito. La neuroplasticidad no es magia, es matemática de la repetición. Lo que practicas, lo fortaleces. Lo que abandonas, lo debilitas. Si practicas presencia, conexión, trabajo y descanso de verdad, la adicción pierde suelo. Y cuando el terreno cambia, el árbol antiguo no tiene dónde enraizar. ¿Cómo reprogramar el cerebro? Ahora que has entendido la base científica de la adicción, viene la parte práctica. ¿Cómo reprogramar un cerebro que pasó años rehén de estímulos artificiales? La palabra clave es sustitución inteligente. No basta simplemente con parar. Parar sin redireccionar es como intentar contener un río con las manos. El agua se desborda, arrastra y vuelve con más fuerza. Es preciso abrir nuevos canales para donde la energía puede fluir. El primero de ellos es el sueño. El sueño no es lujo, es taller de reparación. Mientras duermes, el cerebro consolida memorias, limpia toxinas, recalibra neurotransmisores. Sin sueño profundo y regular, ningún esfuerzo de disciplina se sustenta. Quien intenta vencer la adicción durmiendo poco, descubre tarde o temprano que la mente cansada busca atajos, y el atajo más rápido es siempre la vieja ruta del placer inmediato. ¿Quieres empezar a reprogramar tu cerebro? Empieza durmiendo como un guerrero. Horarios fijos, pantalla apagada antes de la cama, habitación oscura. El segundo canal es el movimiento. El ejercicio no es solo para músculos, es para sinapsis. Cada vez que te mueves de forma intensa lo suficiente para acelerar la respiración y los latidos, el cerebro libera endorfina, serotonina y dopamina en dosis equilibradas. A diferencia del pico explosivo de la pornografía, el ejercicio ofrece descarga gradual, que viene acompañada de foco y claridad. Correr, entrenar, nadar, pedalear, poco importa. Lo que importa es enseñar al cuerpo que el placer también mora en la acción, no solo en la pantalla. Tercero, la socialización. El aislamiento es terreno fértil para la recaída. La adicción prospera en el silencio, en la oscuridad, en el nadie está viendo. Estar con personas, conversar, reír, compartir victorias e incluso fragilidades acciona áreas cerebrales ligadas a la conexión y a la empatía. Es dopamina natural y aún refuerza la identidad. Te recuerdas de que eres humano, de que no naciste para vivir encerrado en ciclos secretos. Si no tienes red cercana, crea.
comenta en los vídeos, entra en comunidades, busca diálogos. La química de la conexión es antídoto contra la química de la adicción. Cuarto, la lectura. Leer es entrenar el foco, imaginar, nutrirse de ideas que construyen. La pornografía roba la imaginación, pues entrega imágenes listas. La lectura devuelve la imaginación, porque exige esfuerzo activo. Además, buenos libros plantan semillas de propósito. Te recuerdan de quien ya ha superado desafíos, inspiran la mente a luchar. Quinto, la espiritualidad o filosofía. Para unos, oración. Para otros, meditación. Para otros aún, reflexión estoica. Lo que importa no es la forma, sino el acto de cultivar silencio y propósito. El cerebro encuentra equilibrio cuando es recordado de que existe algo mayor que los impulsos inmediatos. Reprogramar es repetir. Todo día sin pornografía es un ladrillo más en la carretera nueva. Todo hábito saludable es cemento que endurece esa carretera. Al principio parece difícil, después parece automático, por último parece natural. No te ilusiones pensando que quedarse sin hacer nada basta. La mente desocupada es invitación a la recaída. El secreto es sustituir, reorganizar, disciplinar. Así, poco a poco, le muestras al cerebro que el placer puede ser aliado y no verdugo. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces ya quisiste enfocarte en algo simple, estudiar, oír una música, conversar con alguien, y te diste cuenta de que la mente escapaba, corría hacia recuerdos de escenas, hacia fantasías, hacia impulsos? Esa es la marca invisible de la adicción. Ella infiltra pensamientos incluso en momentos en que te gustaría estar presente. La dificultad de concentración no es falta de inteligencia, es reflejo de un sistema de recompensa que aprendió a buscar siempre el estímulo más fácil. Imagina a un estudiante delante de un libro. Él lee una página, pero las palabras parecen danzar, como si no se fijaran. Él cambia de posición, mira el celular, piensa en abrir una pestaña prohibida. No es porque él no valore los estudios, es porque el cerebro entrenado en el corto plazo exige siempre gratificación inmediata. Ahora imagina a ese mismo estudiante meses después de disciplina, foco que dura 1 hora, después 2, placer en terminar el capítulo, orgullo en avanzar. ¿Qué ha cambiado? Neuroplasticidad en acción. O piensa en relaciones. Estás delante de alguien que gusta de ti, pero la mente está dispersa, comparando, imaginando, saboteando. No es falta de deseo por la persona real, es desajuste. La pornografía secuestra la expectativa, redefine el patrón y reduce la paciencia con la realidad. Después de liberarse, descubres el encanto de las pequeñas cosas. Una mirada, una conversación larga, un toque verdadero. Esa dificultad de enfocar es una de las mayores pruebas de que la adicción no es debilidad moral, sino dependencia química. Pero también es oportunidad, porque cada vez que resistes al impulso y traes la mente de vuelta a la tarea, estás reforzando los circuitos del autocontrol. Es como fortalecer un músculo invisible. Ahora, quiero que reflexiones y respondas en los comentarios. ¿Ya has sentido que perdiste la capacidad de enfocar en cosas simples por causa de la adicción? Sé sincero. Tu respuesta no es solo desahogo, es testimonio. Otros van a leer y darse cuenta de que no están solos. Tú mismo vas a leer días después y recordarte de tu lucha. Escribe. Esa es la forma más práctica de transformar conocimiento en acción. Filosofía plus ciencia. La ciencia muestra lo que ocurre en el cerebro. La filosofía muestra qué hacer con eso. Y cuando unes las dos nace un camino sólido. La neurociencia explica que los impulsos son circuitos eléctricos reforzados. El estoicismo explica que los impulsos no son órdenes, son solo sugerencias que puedes aceptar o rechazar. Juntos ellos dicen, no eres víctima, eres guardián. Los estoicos creían que la mente es campo de batalla. Epicteto decía, no son las cosas que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. La neurociencia traduce, no es el impulso en sí, es la respuesta que das.
Un clic es solo una oportunidad eléctrica. Tú decides si refuerzas o si dejas morir de hambre. Esa elección es pequeña, pero acumulativa. Cada victoria mínima es escalón. Otro punto, la ciencia afirma que el cerebro se moldea por la repetición. La filosofía dice, el carácter es destino. Lo que repites, te conviertes. Luego, cada vez que eliges no entregarte, no solo fortaleces sinapsis, fortaleces la identidad. Es la fusión entre biología y virtud. Muchos piensan que la disciplina es prisión, pero los dos campos concuerdan. La disciplina es libertad. Sin disciplina, eres esclavo de circuitos automáticos. Con disciplina, gobiernas. La ciencia llama autocontrol. La filosofía llama razón soberana. Es el mismo principio. Y lo más poderoso es entender que, al mismo tiempo en que la adicción secuestra la química, ella nunca secuestra la esencia. Tu mente continúa capaz de ser entrenada. Tu espíritu continúa capaz de resistir. No eres reducido a neuronas desreguladas. Eres ser humano, capaz de levantarse. La filosofía enseña a soportar el malestar. La ciencia explica por qué eso funciona. Soporta el malestar y el cerebro crea nueva ruta. Usa el propósito y la razón, gana fuerza sobre el deseo. Ese es el mapa. Ciencia como manual, filosofía como brújula, y tú como soldado que decide caminar. Al final, no basta con conocer conceptos ni solo repetir frases. Es preciso unir práctica y reflexión. La ciencia prueba que puedes cambiar. La filosofía manda que actúes como si ya hubieras cambiado. Junta las dos y descubres. La libertad no es promesa, es práctica diaria. Saber cómo funciona el cerebro es fascinante, pero no resuelve nada si se queda solo en la teoría. Puedes entender todo sobre dopamina, sinapsis, córtex prefrontal, pero si no te levantas mañana y eliges diferente, continuarás siendo esclavo de impulsos. La ciencia muestra los mecanismos. La disciplina transforma los mecanismos en armas a tu favor. Es aquí que la batalla deja de ser explicación y se vuelve práctica. La disciplina no es un rasgo de personalidad reservado a pocos. La disciplina es elección repetida día tras día hasta volverse identidad. No es sobre nacer disciplinado, es sobre volverse disciplinado. Cada vez que sientes el impulso, la mente implora por alivio rápido y aún así permaneces firme. Estás entrenando ese músculo invisible. A cada repetición él crece. Es como ir al gimnasio, pero en vez de levantar pesos de hierro, levantas pesos de voluntad. Muchos creen que la disciplina es prisión, pero observa la vida de quien no tiene disciplina. Desorganizada, inestable, dominada por instintos. Esa, sí, es la verdadera prisión. Ya la disciplina da estructura, claridad, poder de elección. Es la llave que abre puertas que la adicción cierra. Sin disciplina, hasta el conocimiento más profundo se vuelve adorno. Con disciplina, hasta el conocimiento más simple se transforma en arma. La pornografía, como toda adicción, es un campo de entrenamiento invertido. Cada vez que cedes, estás entrenando sumisión. Cada vez que resistes, estás entrenando dominio. ¿Cuál de las dos versiones quieres cultivar? ¿El esclavo que repite ciclos o el guerrero que erige murallas? La diferencia entre ellos no es talento, no es suerte, no es genética, es disciplina. Y la disciplina no crece en la comodidad, ella nace del dolor. Es en el malestar de la abstinencia, en la angustia de no ceder, en la frustración de enfrentar el vacío que te vuelves forjado. La mente grita, el cuerpo tiembla, pero el espíritu se levanta. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Cada impulso resistido es una clase práctica de cómo dominar a sí mismo. Hoy ya sabes lo que necesita ser hecho. Ya has entendido el ciclo químico, ya has comprendido el juego de la dopamina. Ahora la pregunta es, ¿vas a solo saber o vas a actuar? La disciplina es el divisor de aguas. Es lo que transforma espectadores en guerreros. Es lo que separa hombres que sueñan de hombres que realizan. Entonces, elige hoy. Elige la disciplina. Elige ser mayor que tus impulsos. Elige ser dueño de la propia mente.
No esperes sentirte listo, no esperes motivación, apenas elige, porque es en la repetición de esa elección que la libertad comienza. El cerebro como prisión o arma. Llegamos al fin de un capítulo más de tu jornada. Y ahora sabes, el cerebro puede ser tanto prisión como arma. Prisión, cuando los impulsos lo arrastran como corrientes invisibles, cuando cada clic se vuelve orden, cuando te despiertas y adormeces obedeciendo a comandos automáticos. Arma, cuando entrenas esa misma máquina para servir al propósito, cuando cada impulso se vuelve oportunidad de fortalecer la razón, cuando cada día resistido se transforma en victoria silenciosa. Platón diría que quien no se gobierna a sí mismo no es libre. La ciencia confirma. Quien no controla el cerebro es controlado por él. Pero la buena noticia es que no naciste para ser rehén. Dentro de ti existe la capacidad de reprogramar, de rediseñar caminos, de reescribir tu propia mente. La prisión tiene llave, y la llave está en tus manos. Piensa bien. ¿Cuántos hombres conoces que desperdician años enteros presos a placeres artificiales, creyendo que son dueños de la propia vida? ¿Cuántos siguen rutinas automáticas sin percibir que son marionetas de un sistema químico? Estás aquí porque te rehusaste a ser uno más. Decidiste mirar hacia adentro y confrontar al enemigo real, no la pantalla, sino la mente que la desea. Ahora, carga esto contigo. Cada impulso es un campo de batalla. Cada impulso es chance de entrenar. Cada impulso es ladrillo que construye o destruye tu fortaleza. No veas recaídas solo como fallas. Ve como recordatorios del precio de no vigilar. No veas resistencias solo como victorias pequeñas. Ve como coronas invisibles que se acumulan sobre tu cabeza. Tu mente puede ser prisión, pero también puede ser arma. Prisión, si continúas entregando poder al deseo. Arma, si entrenas la disciplina hasta que cada impulso se vuelva combustible. Al final, la elección es tuya. Siempre lo fue. Y quiero que dejes en los comentarios la palabra día 10. No es solo un número. Es prueba de que avanzaste un escalón más, de que tu mente ya está siendo reescrita. Inscríbete ahora para no perder el próximo episodio, porque la guerra continúa. Recuerda esta frase: tu mente puede ser tu celda o tu espada. Cabe a ti decidir cómo usarla.